pequeño resumen para quien quiera escucharnos entienda de qué va esto. ¿Y cuál es el resumen? Bueno, pues mira, vamos a hablar de datos concretos. Yo empezaría a hablar, por ejemplo, sobre el crecimiento de 2023, que ha sido claramente inferior al 2022. Es decir, ahora te están hablando, en 2022 crecimos un 5,8, ¿vale? Y ahora estamos hablando de 1 y pico, aunque parece ser que incluso el Banco de España habla de que, bueno, el año pasado hemos crecido 1,9 y 1,9 creo. Sí, podríamos, y ahora se habla de un 2. Se habla en torno a un 2 el Banco de España. Sí, ¿vale? Lo ha subido ligeramente. Claro, entonces 2022, te recuerdo, fue un 5,8. Es decir, quiere decir que el crecimiento, independientemente de las manipulaciones de las cifras, ya en 2022 fue del 5,8. Lo que pasa es que cuando das datos relativos hay que mirar de dónde venimos. Claro, si estás muy mal, llegaremos ahí. Creces un poquito y creces mucho. Claro. La segunda cuestión para decir es que nuestro país fue, creo que ibas por ahí, fue el que más cayó en Europa en 2020, claro, con un desplome del 11,2, claro, ¿vale? Del PIB, frente al 5,6 de la media europea. O sea que es tela. Por eso ahora el crecimiento que actualmente tenemos superior a la Unión Europea se justifica porque caíste más del doble. O sea, hablamos del 5,6 de media europea, 11,2 español. ¿Vale? La evolución media del PIB en 2019-2023, que en España es de 2,3 puntos, es un 50% inferior al 5,6 de media en la Unión Europea. ¿Vale? Para el mismo periodo. 2019. Lo que pasa es que, Germán, estos tipos de datos a nuestros telespectadores y los que están escuchando les aburren porque no somos capaces de retener. O sea, me gustaría que hicieras un resumen más literario, no tan matemático. Ya, claro, es que yo creo... Sí, bien, pero vamos a tratarlo, no sé si voy a ser capaz, porque a mí me parece que este es un tema exclusivamente de datos. Es un tema exclusivamente de datos, es decir, cuando a ti te están diciendo, por ejemplo, que la inflación el año pasado creció, o no sé si fue un 3 y no sé qué. No llega, yo creo. Vale, pues la gente desconoce que realmente fue un 7 y pico. ¿Qué ocurre? Cambiaron el presidente del INE. La Calviño cambió al tío, el presidente del INE. Bueno, pero eso... No, es importantísimo porque... Yo te cuento también otra anécdota. Cuando estudiábamos nosotros los temas de teoría económica, hablando de la inflación, tú sabes que la inflación no se mueve por la población referida a los productos, al 100% de los productos. Se eligen una serie de productos que son representativos, es una muestra más o menos representativa de lo que es la población total. Y claro, por ejemplo, recuerdo, cuando lo estudiaba yo, que las bombillas, no se cogían las bombillas de 100 vatios, que son las más usadas, se cogían las bombillas de 25 vatios, que no suben de precio porque nadie las compra. Y entonces, claro, si tú pones ese producto más otro producto, resulta que la inflación no es representativa de la realidad, que puede ser un 7, un 10, y te dice, ha subido un 2%. Pero eso es, una vez más, engañar a... Efectivamente, a eso quería ir. Es decir, a esta euforia de que la economía va bien y que no es verdad. Pero también es nos absoluta engañan, mentira. Mira, sí, pero la economía va bien, pero nos engañan por una cosa. Por ejemplo, dicen, España ha aumentado las exportaciones, estoy diciendo una cifra, en un 10%, por ejemplo. Nadie sale a decir, mire usted, las exportaciones españolas, están en función, sobre todo y en primer lugar, de la renta disponible de los extranjeros. Porque si la renta del extranjero aumenta, compran los productos españoles, en primer lugar. No, dice, no, como somos más chulos que nadie, hemos exportado. No, hemos exportado porque los vecinos o quien sea son más ricos y nos compran. Primer lugar. Segundo lugar, y ahí sí que quiero tu comentario, también puede ser que exportamos porque estamos vendiendo casi a pérdidas. Y entonces los productos son muy baratos y te los compran. Pero vender casi a pérdidas tiene repercusión, como dijimos muchas veces, en el nivel de empleo. Porque si tú estás a pérdidas, si a lo mejor tienes 10 empleados en la fábrica, pues despides a 2. Es que las exportaciones en los últimos meses están cayendo, no están subiendo.
La competitividad se ha ido como diría nuestro querido amigo catalán, a más a más. Además, sí. Además están cayendo las exportaciones y están cayendo porque España ha devenido un país no competitivo. Es decir, vamos a ver, el porcentaje de absentismo que hay es brutal, la inseguridad jurídica es brutal, la inversión no viene. ¿Por qué no viene? Porque hay inseguridad jurídica esencialmente. Si no hay inversión, quiere decir que la empresa que está aquí establecida, las multinacionales... Muchas exportaciones son de empresas extranjeras radicadas en España. Evidentemente, por supuesto, la mayoría. Los coches, todo eso, que es el primero de esos, son todas empresas extranjeras, no hay ni una sola empresa española. Es así de simple. ¿Qué te ocurre? Que si tú no actualizas tus fábricas porque no quieres invertir, y además tienes un absentismo del carajo, y además te suben los costes sociales desproporcionalmente, pues a partir de un momento dejas de actualizar tu aparato productivo, tu compra de maquinaria. Lo que pasa es que esto es una discusión más bien técnica, porque a la gente de la calle, ¿tú crees que esto le preocupa? A la gente de la calle le preocupa. Bueno, yo si estuviera en paro me preocuparía. ¿Vale? A mí me preocuparía. Es decir, ahora andan con el tema de la fusión o de la compra del BBVA, o sea, del Sabadell por el BBVA. Si yo estuviera en el Sabadell estaría preocupado por mi puesto de trabajo. Seguramente no les pasará nada y que se marche será voluntario. No, será voluntario. 5.000 o así. Sí, bueno, gente que se quiera jubilar o lo que sea. Pero como empleado yo estaría preocupado, ¿entiendes? Por si acaso, ¿vale? Porque imagínate que les da por cerrar oficinas. Hombre, lógicamente. Que lo van a hacer, por supuesto. Que lo van a hacer porque van a perder mucho negocio. Van a perder muchísimo negocio en una fusión de esa naturaleza. Entonces yo estaría preocupado como empleado. Entonces, si mi empresa deja de invertir y no actualiza el aparato productivo, yo estaría preocupado porque puedo ir al paro. Y a partir de ahí depende de la paguita que me den y el tiempo que me den, que dependerá de la ministra o el ministro que esté al frente. ¿Vale? Pero la ministra, la María Jesús Montero, esta hooligan de Pedro Sánchez, que se da golpes en el pecho y empieza y grita desaforadamente, ¿tú no crees que es una buena ministra de Hacienda? Para el Partido Socialista, me refiero. Sí, bueno, yo creo que está en la línea de todos ellos. Pero se pasa el día en Sevilla, aquí viene 2 días a la semana, claro, es la otra que desconocemos aquí, ¿entiendes? Creo que está aquí 2 o 3 días. El resto va a Sevilla, tiene un cura como asesor, desde siempre, desde cuando estaba en el Partido Comunista, pero está bien en el Partido Comunista también, que la gente lo desconoce. Que tiene un cura. El asesor de ella es un cura, desde siempre. ¿Vale? Ahora seguramente será un tío muy listo, ¿no? Yo no lo critico porque sea cura, y ella sabrá con quién se aconseja, ¿entiendes? Pero creo que sí, que es su asesor áulico, ¿no? Es decir, la gente... Es que hay curas también que hay que tener cuidado con ello, porque el que fundó el ELP, el Ejército de Liberación Popular, creo que se llama Antonio Pérez. Creo, ¿Antonio? Pérez, creo. Pero bueno, dejemos esas cosas, que no derivemos por ahí, que por cierto ha dicho que vuelven a las armas, ayer lo leí, que vuelven a las armas porque el presidente actual de Colombia trataba, como ex terrorista, trataba de acabar con los que quedaban, que era el ELN. Pero bueno, eso está un poco fuera de lo que es nuestra visión del tema económico, que en definitiva, no sé si no quieres que insistamos en los datos, no insistimos, pero quiero decir que... No, un poco trasladar el mensaje. Sí, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hombre, la inseguridad jurídica sí que tiene mucha repercusión en la decisión del empresario. La deuda. Porque claro, aquí dices, ahora mismo la economía se está sosteniendo esencialmente sobre el gasto público. Esencialmente. Claro. Ni más ni menos. Hay una inyección, pero claro, desde que ha llegado este señor, ha metido en torno a 400 y pico mil millones de euros de deuda. Pero es que ha subido los impuestos más de 100.000 millones. ¿Entiendes? Es decir, todo eso es dinero que están... Pero es que luego tienes los fondos europeos. Cuidado, ¿eh? Es que... Tienes los fondos europeos. Es decir, es una montaña de dinero salvaje, que es lo que está sosteniendo de alguna manera la economía. En general, un catedrático de Derecho Político, curiosamente, pero que tiene un libro que se llama Hacienda Pública, fenomenal, que tú lo conoces porque era de la Sorbona, Maurice Duverger, sí. Que Maurice Duverger, creo, si no recuerdo mal, que fue el padre de un eurodiputado. Bueno, Duverger, no era eurodiputado, yo creo que era presidente o director general de la compañía de fabricación de aviones de los Mirage franceses.
Duverger, que venía del Partido Comunista, pero un tipo muy estudiado, sabía mucho de teoría económica, y escribió este libro de Hacienda Pública, que es una maravilla. Es un libro pequeñito, pero una maravilla. Y yo recuerdo de haberlo estudiado el libro, y un poco lo que recuerdo como conclusión, como el zumo que queda después de leer, es que la derecha, decía, la derecha se preocupa del ingreso público. Primero quiere ingresar, cuánto tenemos, y a continuación, cuánto podemos gastar.